escritora a la que yo sigo con mucho interés y entusiasmo es la española Pilar Adón. La primera vez que la leí fue gracias a su celebrada novela de Bestias y Aves, publicada por Galaxia Gutenberg, y que además ganara en el año 2022 el premio de narrativa en España. Al año siguiente, por suerte, ella pasó por Lima y pude hablar con ella, conocerla y entrevistarla. Si no han visto esa entrevista, los invito a buscarla en mi canal de YouTube. Pero ahora ella ha publicado este año un nuevo conjunto de relatos, Las Iras, un estupendo y notable conjunto de relatos. Se trata de un libro orgánico donde las protagonistas son niñas o adolescentes que anidan en su interior este impulso de la ira. Son personajes que han sido eh, víctimas, que han sido despojadas de su inocencia, han sido expulsadas del paraíso, para hablar en términos bíblicos, y claman venganza. Son unos cuentos realmente notables. Y sobre este libro conversé con Pilar, ella desde Madrid, España, y yo aquí en Lima, vía Zoom. Pero antes de compartir con ustedes esta conversación, quiero contarles que el libro lo pueden encontrar aquí ya en Lima, en la librería Comunitas. Comunitas, como saben, pueden encontrar su local en la avenida 2 de Mayo en San Isidro, y por supuesto seguirla en sus redes sociales. Y a nosotros también nos pueden buscar en Instagram buscándonos como Letra Capital Oficial. Y si quieren ver esta y otras entrevistas, las pueden buscar en mi canal de YouTube buscándome como Carlos M. Sotomayor. Ahora bien, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista a Pilar Adón aquí en Letra Capital. Hola Pilar, primero que nada, gracias por tu tiempo y por este momento para conversar sobre tu libro más reciente, el conjunto de relatos Las Iras, publicado por Galaxia Gutenberg, con una muy bonita portada además, como siempre son los libros de Galaxia. ¿Cómo estás, Pilar? Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Encantada de volver a verte, aunque esta vez sea a A distancia. distancia, Y sí. nada, muy bien, encantada. Gracias. Bueno, yo quisiera empezar por algunas ideas que me ha generado la lectura de los cuentos, de los relatos. Eh, Primero que, digamos, es un libro orgánico en el sentido que los relatos giran en torno a ciertos ejes temáticos muy identificables. De hecho, su título ya mismo nos da una pista, ¿no? De que es la ira, este sentimiento que mueve a muchos de los personajes. Pero también no podía dejar de pensar mientras leía los relatos en, en ciertas temáticas como que recurrentes, ¿no? Que por lo menos me hacían pensar en la novela anterior, en De Bestias y Aves, ¿no? Eh, que es el tema de las casas, ¿no? Mujeres, eh, encierros, en fin, y naturaleza, ¿no? Ya sea vegetal, pero también animal, que también está aquí. Entonces quería un poco empezar por esas recurrencias, porque incluso yo me animaría a decir que hay como algunos guiños a la novela anterior, ¿no? Por ejemplo, eh, hay una, hay un relato que termina con una frase que dice algo así como eh, ese paraíso en el que habitaban todas las bestias del campo y todas las aves del cielo, ¿no? Me hacía pensar mucho en la novela anterior, pero también hay otro relato en el que la protagonista dice que espera que su madre eh, le cuente sobre algunas películas o algunos libros que traten, por ejemplo, sobre una mujer que recorre un camino, ¿no? O de una casa habitada por mujeres, que se me ha perdido esa parte que subrayé, pero es un guiño, digamos, consciente a la novela anterior. Sí, sí, hay muchos guiños. Y de hecho, uno de los cuentos, el más extenso, que se titula Roca Blanca, Fondo Azul, está directamente relacionado con De Bestias y Aves. Tiene la misma voluntad formal, la misma voluntad casi también temática, ambiental, el paisaje, y la misma voluntad de dirigir al personaje hacia una
como decir, hacia un desenlace muy, muy parecido al que tiene efectivamente Corwen de Bestias y Aves. Me ha gustado lo que has comentado sobre lo orgánico. Porque es verdad que todos los cuentos de este libro están relacionados entre sí. Es algo que no surgió por casualidad, es algo que yo quise hacer desde el principio, desde que empecé a escribir el primer cuento de este libro. Quería que todos tuvieran una serie de elementos comunes. Uno de ellos, quizá el más importante, efectivamente, es lo que tú comentabas, es el tema, por decirlo de alguna manera, que subyace en todos ellos, que es la ira, como dice el título, pero no solo el tema, también eso, los ambientes, la naturaleza, las casas, el hecho de que todos los relatos estén protagonizados por chicas muy jóvenes, niñas o adolescentes en una edad muy, muy temprana. Y también eso, como bien dices, hay mucha relación con las efímeras, pero no solo con las efímeras, perdón, con De Bestias y Aves, también con las efímeras, que es mi novela anterior, y también con cuentos anteriores. Hay como una especie de sensación de que cuando terminas un relato, terminas una novela, ciertamente esa obra está cerrada, esa obra está concluida, está escrita, revisada, corregida, pero cada vez tengo más la sensación, sobre todo cuando echo la vista atrás y pienso, ¿no? De una manera con perspectiva, tengo la sensación de que la historia se mantiene. Es decir, es como si hubiera segmentos en una línea extensa. Los segmentos son los cuentos, los libros de cuentos, las novelas, e incluso te diría que los poemas y los poemarios, pero la línea extensa, como te decía, lo que es la historia, no se acaba. Entonces, yo lo notaba mucho con los cuentos de las iras. Terminaba un cuento y ciertamente estaba cerrado, el personaje principal ya había llegado a su destino, pero inmediatamente me ponía a escribir el siguiente, porque era como que esa necesidad de contar la historia se mantenía. Ahora que dices eso, me pasó algo curioso con cuando leí el libro, eh, y justamente te quería preguntar sobre eso, porque quería preguntarte cómo fue el orden de los cuentos, porque uno lee el libro y entiende que hay una cierta lógica detrás, ¿no? El primer cuento que para mí se abre es como si fuese una especie de, donde se abren los caminos que luego se van a recorrer en otros relatos, ¿no? Y el último como una especie de desde mi lectura, por lo menos, de repente me equivoco, pero como como un cierre, como la aceptación de la monstruosidad de los personajes, ¿no? Eso, cuando tú dices que terminaste de escribir uno, empezaste a escribir otro, ¿es el orden en el que leemos o hubo luego un acomodo de piezas? Si te soy sincera, no lo recuerdo exactamente, porque era como una especie de vorágine, como te digo. Yo misma me preguntaba por qué estaba escribiendo sobre este tema, por qué las iras, por qué la ira como tema, por qué estas niñas que son las protagonistas, o como te decía, adolescentes, una adolescencia muy temprana, por qué esta venganza, esta, como tú bien has dicho, la palabra monstruo, esta manera de las niñas de eh, sentirse víctimas de cosas que les suceden y como consecuencia de ese sentimiento de traición, de abandono, de no amor, convertirse en monstruos. Entonces, yo misma me preguntaba por qué estaba escribiendo eso y al mismo tiempo la pulsión era continua. Entonces, como te decía, se iban concatenando, venía uno, luego otro. Sí, sí que ciertamente a la hora luego de ordenarlos, aunque evidentemente el lector es libre a la hora de leer, pero yo a la hora de ordenarlos sí que es verdad que el primero tenía que ser el primero en el libro y el último, porque el primero ya no engaña, no se engaña en este libro, desde la portada hasta el texto de contra, el primer relato con el que se abre el libro, ya empieza hablando de una niña, de lo que ha hecho con su amiga, de su sensación de traición, de cómo ella siente que la han traicionado y cómo consecuencia de eso se convierte, como te decía, en un monstruo, ¿no? Pero no termina ahí, porque la persona que se supone que tiene que ampararla, que tiene que cuidarla, que tiene que reconducirla, si queremos,
no quiero desvelar el final, pero también termina diciendo que la ve como un monstruo. Es decir, estas criaturas están absolutamente abandonadas hasta tal punto, como te digo, que las personas que se tienen que encargar de ellas y darles un bálsamo, acompañarlas, cuidarlas, tampoco lo hacen. Y esa palabra monstruo es muy importante en este libro, pero también lo es la palabra belleza para mí. Y si te das cuenta, el último relato termina con la frase toda esa belleza. Yo quería que la palabra belleza, empezamos con el monstruo y terminamos con la palabra belleza, tenía que ser la que cerrara el libro. Y estos dos elementos, lo monstruoso y lo hermoso, lo bello, forman parte de un término que para mí es muy importante, que es el término de lo sublime. Y es algo que bebe mucho de la estética del romanticismo, el romanticismo como movimiento literario, filosófico, etcétera. Lo sublime como eso que nos atrae, pero al mismo tiempo nos aterroriza por la belleza de una tormenta, un abismo, un acantilado, esa belleza que al mismo tiempo puede ser peligrosa, para mí es muy importante en este libro y lo ha sido siempre. Y además tiendo a pensar que la estética del romanticismo está muy presente también en esa juventud, en esa adolescencia, ¿no? Primera. Y bueno, de ahí viene un poco el orden que me preguntabas. Eh, Luego también, cuando leía los relatos pensaba claro, en lo que tú dices, esto de cómo los personajes que son estas generalmente niñas o adolescentes tempranas, se sienten víctimas, se sienten de alguna manera castigadas o en fin, y a partir de eso surge la necesidad de una venganza. Pensaba en que finalmente son personajes que lo que buscan, y eso quizás universaliza todo, es ser queridas, ¿no? Es ser amadas. De hecho, hay algún relato donde lo dice puntualmente la narradora, pero no podía dejar de pensar eso conforme leía los relatos, ¿no? Personajes que en realidad lo que buscan en el fondo es ser queridas, ser amadas. Sí, es justo eso, es justo eso. Además, es que tenemos, ahora ya te digo, yo me preguntaba a mí misma qué haces escribiendo sobre este tema, porque son niñas, es ir directamente como con una flecha contra la inocencia, esa inocencia quebrada, rota, aniquilada, en ese momento de una edad todavía temprana. Y sí que es cierto que, claro, desarrollan conductas muy feroces. Y estamos hablando efectivamente de una edad en la que es complicado mantener la disyuntiva entre querer formar parte de un grupo, querer integrarnos en el grupo, querer pasar desapercibidos, que esa edad es muy propicia para todo esto, y al mismo tiempo querer ser únicos. Y destacar por algo y que se nos reconozca y se nos quiera y se nos admire por algo peculiar nuestro, ¿no? Entonces, es una edad muy complicada que luego vamos creciendo y vamos olvidando, pero de alguna manera yo la tengo muy presente y es una edad en la que efectivamente el primer amor es el amor, la primera traición es la traición, el primer abandono, la relación con los amigos es muy intensa porque forman parte de tu tribu, es tu grupo, ¿no? Entonces, luego ya vamos adquiriendo herramientas sociales, emocionales, de todo tipo para, ¿cómo decir?, lidiar con los acontecimientos y las experiencias que vamos teniendo. Pero en ese momento es la primera vez que nos pasa, es la primera vez que se nos traiciona y normalmente la ayuda que se nos pueda prestar desde fuera no sirve, no sirve. Por eso, incluso en los cuentos yo lo acentúo más aún, que esa ayuda no llega nunca porque las personas que tendrían que estar ahí para ellas no están, también las traicionan, ¿no? Entonces, sí que es verdad que lo que buscan es amor, pero al final es lo que buscamos todos constantemente y cuando no lo reciben, reaccionan de una manera ciertamente exagerada. Claro, ahora que dices, hablas justamente de estas reacciones exageradas, como dices, eh, podríamos decir también violentas, en fin. Pero lo interesante, por lo menos, para mí, por lo menos en mi lectura, es que eh, hay una violencia no explícita, digamos, no es más bien implícita. Es decir, hay cosas que hacen estas niñas
que uno puede decir terribles mientras va leyendo el cuento, pero que no se dicen, pero que uno imagina, y quizás ahí uno vuela más que quizás lo que esté diciendo el relato, ¿no? Sí, eso que dices es muy, muy importante y para mí es muy interesante porque eh, se propicia mediante la forma, ciertamente que el lector o la lectora se lo lleven a su propio territorio biográfico, lector, sus propias experiencias. Si hay cada lector o cada lectora va a entrar hasta donde quiera entrar. Es decir, es como en el cuento, yo voy echando miguitas y cada lector lo va a ir recogiendo de una manera u otra. Cuando hablabas de que no hay violencia explícita, te lo agradezco mucho porque es verdad que hay una, ¿cómo decir? Hay una pulsión interna en el cuento que hace que los lectores, y además ha habido ya varios clubes de lectura con este libro y así me lo han hecho saber, eh, pasan por determinadas fases de inquietud, temor, pero al mismo tiempo se dejan llevar por la belleza de la que hablábamos antes y que es una belleza que está muy asociada a la forma, no al fondo, no al qué se cuenta, sino al cómo se cuenta. Y ese cómo, que para mí es esencial, es lo que abre esa libertad a los lectores de efectivamente imaginar hasta donde quieran imaginar. Es decir, no es una escritura por mi parte impositiva, sino que deja absoluta libertad a los lectores para llegar, insisto, hasta donde quieran. Y esto es así porque a mí como lectora, y ante todo me considero lectora, es lo que me interesa. A mí me interesa que me dejen participar en la lectura y además, con este tipo de narraciones siempre sucede, pero con este tipo de narraciones creo que más, dependiendo del momento anímico, emocional o biográfico en que te encuentres, el cuento cambia. Las letras son las mismas, el texto es el mismo, pero como se fomenta la participación eh, y la imaginación de los lectores, el texto parece que se va modificando según el momento de lectura. Y para mí eso es muy, muy interesante. Ahí es realmente donde para mí está la comunicación y donde está realmente el arte de la literatura. Y por eso comento muchas, muchas veces que obviamente el qué se cuenta es importante. Estamos hablando de ficción, estamos hablando de narrativa, pero el cómo se cuenta es realmente lo que para mí es interesante, la palabra que se elige, cómo se forma la frase, qué información se escamotea, qué se aporta, qué no se aporta. Yo, por ejemplo, incido mucho en la descripción de la naturaleza y de repente creo, o por lo menos es lo que intento, es como entrar en un estado casi de trance en el que la naturaleza de la que se describe en los cuentos nos va atrapando casi como una planta carnívora y finalmente llegamos a un meollo, ¿no? Y ese meollo de repente es como que es una explosión, es un descubrimiento, caramba, todo lo que se nos ha contado antes estaba ahí por algo, ¿no? Y cobra sentido. Exactamente, cuando decías esto, pensaba también que cuando leía los relatos, además del orden de los cuentos, que me parecía, digamos, muy pensado, también la misma construcción de cada relato, ¿no? Con, como tú dices, la información que vas dándonos a cuentagotas, pero que finalmente hace que uno vaya armando el rompecabezas mentalmente, que me parece fascinante, porque nos vamos enterando de cosas que intuíamos quizás en una parte del relato, pero también por otro lado, pensaba en, en que, digamos, hay relatos tuyos que tienen una suerte de impronta fantástica, eh, pero que sin embargo uno termina entrando con una naturalidad que ya cuando nos damos cuenta de eso ya estamos adentro, ¿no? O sea, voy a tratar de no spoilear mucho, pero eh, cuando digo esto pienso en un cuento en el que hay una narradora y nos damos cuenta luego que es la narradora que está dentro de una mujer, ¿no? Que está embarazada. Eh, pero claro, al inicio no sabemos eso, pero ya nos metimos en la historia, en lo que está contando esa narradora, ¿no? ¿Cómo trabajas eso? Claro, claro, es un tema, mira, yo cuando hablo con otros escritores, cuando tengo la ocasión de presentar algún libro de algún escritor o escritora, casi siempre hago lo que tú acabas de hacer. Le pregunto, ¿cómo lo haces? Es la gran incógnita, ¿no? Y que estamos leyendo, nos estamos metiendo en otro mundo, como bien dices, a veces con tintes más fantásticos, de lo inquietante.
y de repente, ¿cómo lo has hecho? A ver, en mi caso, tampoco te puedo desvelar gran cosa, pero sí que es verdad que tengo que saber todo. Yo soy muy controladora en mi trabajo. Entonces, tengo que saber perfectamente de dónde viene el personaje, hacia dónde va, aunque sea un texto breve, como estos cuentos, qué es lo que le ha pasado, cómo es físicamente, no sé, qué elementos tiene en su cabeza, qué aspira, qué es lo que le sucedería si el cuento siguiera y en vez de un cuento fuera una novela. Yo sé que puede parecer extraño todo esto en cuanto estamos hablando de relatos, ¿no? Pero tenemos que pensar en algo que ya hemos comentado al principio tú y yo, y es que son como segmentos de una historia muy larga. Entonces, no te voy a decir que siempre esté hablando de los mismos personajes, pero casi. Entonces, ese casi hace que yo me sienta muy tranquila y muy segura con estas historias porque como que todas beben de una misma fuente. Una vez que yo sé toda la historia del personaje, una vez que yo sé todo el qué, ya puedo jugar con el cómo y puedo escamotear información. Hay veces que tengo texto escrito ya y bien escrito, corregido, y lo quito directamente porque da demasiada información. Y yo veo si ese texto realmente no deja la mesa coja, se puede quitar esa pata. Sin que, bueno, la mesa parece que se tambalea un poco, pero es firme. Entonces, directamente lo quito. Y es ese juego, luego también el juego con la forma, ¿no? Ya no es solo que empieces sin media res, es que lo mismo empiezas por el final y vas echando hacia atrás. Pero, y esto yo lo comento mucho con otros escritores o en talleres de escritura creativa, es esencial que controlemos el texto. Hay escritores que me dicen, y no te aburres, porque claro, ya me sé toda la historia, pero ¿cómo me voy a aburrir con esta manera de contar, de ir dosificando la información, ir alterando, ¿no?, la estructura? No, no me puedo aburrir. Entonces, básicamente sería eso, el corregir a partir del gobierno del texto, de controlarlo todo y luego poder jugar con él. Coincido totalmente, sí, es verdad, hay autores que van más digamos, como encontrando el camino en el mismo camino, ¿no? Entonces, cierto. Sí, Eh, y está bien, ¿eh? Si les funciona, fantástico, Ujú, fantástico. Seguramente eso es otra manera de diversión, ¿eh? Yo me claro. divierto mucho escribiendo, no, no lo paso mal, nada por el estilo, pero sí que es verdad que, bueno, cada uno tiene su técnica, la mía es el control. Después, hablando de juegos, eh, también uno encuentra, por ejemplo, un juego con lo bíblico, digamos, ¿no? Con el relato bíblico de Caín y Abel, ¿no? Que de alguna manera lo reversionas un poco, ¿no? Y ya no son dos hermanos, sino dos hermanas. Que luego tiene, digamos, hay algunos relatos que juegan justamente con esta idea. Eh, y claro, pero más allá de eso, que me parece muy, muy interesante ese cambio, esa lógica cambiada, eh, también no podía dejar de pensar, y bueno, de hecho hay un relato, no es que lo esté descubriendo, pero hay un relato donde se menciona específicamente, pero yo lo asumía a todos los personajes, de alguna manera todos los personajes, todas estas chicas han sido como sacadas de su paraíso, ¿no? Y puestas en otro lugar, ¿no? La pérdida del paraíso, por decirlo de alguna manera. Sí, qué interesante. Es verdad que, fíjate, no, no lo había pensado, pero es cierto que esa manera de expulsarlas del paraíso puede ser una especie también de ruptura de la inocencia, como hablábamos antes, ¿no? Es como ese paso complicado y extraño de pasar de la infancia a la adolescencia y ya de ahí a la primera madurez y como descubrir eh, qué sé yo, pues que no existen los Reyes Magos, todas estas cosas, pero que esto no lo lean, no lo vean niños pequeños. Esta, ¿no? Esta ruptura, ¿no?, con un mundo más, es cierto, más centrado en el paraíso, lo has explicado muy bien, es verdad. Luego es cierto que hay mucha referencia bíblica, pero son casi siempre referencias bíblicas relacionadas con la ira y
una situación, en todos los cuentos, de hecho, hay citas bíblicas, que es otro de los elementos. Hablábamos al principio de la naturaleza, las niñas, las casas, todas estas cosas. Otro de los elementos que yo me planteé fue que en todas ellas hubiera alguna cita bíblica que tiene que ver específicamente con el tema de cada relato. Digamos que, bueno, soy lectora de la Biblia, de pequeña me contaban parábolas en el colegio y todas estas cosas y conozco bastante bien el libro, entonces, pero sobre todo me centré más en el Antiguo Testamento, no tanto en el Nuevo. No es tanto la figura de Jesús como la figura de un Dios, que es el Dios del Antiguo Testamento, que ya empezamos con esta historia que bien dices de Caín y Abel, que yo la transformo en la historia de dos hermanas que de alguna manera, fíjate, lo que hemos estado hablando en esta conversación está muy, muy vinculado, porque el primer personaje bíblico o el primer ser bíblico que experimenta ira es Caín. Eh, pero no es solo que él la experimente en sí mismo y la ejerza contra su hermano, es que además él luego experimenta la ira de Dios, que es el ser que tendría que estar ahí para cuidarlo, en principio comprenderlo. Y como te decía antes, a estas niñas también les pasa eso. Los seres adultos que tendrían que estar ahí para ampararlas, pues no están. Es más, las expulsan, como tú muy bien has dicho, ¿no? Las destierran, ¿no? Y no entienden su comportamiento y lo ven como algo monstruoso. Entonces, digamos que era de nuevo una especie de retorcimiento que me venía muy bien para todas las historias de las iras. Claro, incluso cuando hablamos de que todos buscamos pues, sentirnos queridos, amados, ¿no? De alguna manera, en la historia bíblica, Caín justamente siente lo contrario, ¿no? Y entonces, Claro, ujú, Caín ofrece sus bienes, hace su ofrenda y no es bien recibida, es recibida la de su hermano. Entonces ahí se siente víctima, que es lo que les pasa a estas niñas, se sienten víctimas, pero se pueden sentir víctimas en un momento determinado por algo como que la mejor amiga ha hecho algo que no las trata como ellas creen que deberían ser tratadas, etcétera. Y eso hace que todas las tormentas se desaten, ¿eh? claro, que una amiga se vaya de vacaciones, por ejemplo, ¿no? Sí, con alguien que no es ella, ¿no? Ujú. Entonces se siente absolutamente traicionada, ninguneada, abandonada y bueno, y eso, se desatan las tormentas, sí. Eh, bueno, tú escribes novelas, y hemos hablado, la vez anterior que conversamos, justamente conversamos de Bestias y Aves, que es una novela además premiada, pero también tienes conjuntos de relatos muy, muy buenos como Las Iras. Eh, También poesía, que ahí sí, confieso, todavía no he podido leer mucho de tu poesía, pero quería preguntarte un poco cómo te manejas en esos tres registros, cómo es el paso de uno a otro, cuando tienes una idea que aparece y ya la tienes de manera clara por dónde ir. Sí, además sabes que soy editora y ahora estoy traduciendo un libro, por ejemplo. Es como una especie ¿cómo decirte? Está todo relacionado al final. Es vivir para y por los libros. Entonces, eh, a ver, ya tengo 54 años y digamos que he ido aprendiendo a gestionar los géneros. Eh, y seguramente yo también tendría esta curiosidad si lo hubiera en otro escritor o escritora, pero en mí es como que sale de manera espontánea cuando tengo una idea, como bien dices, o de repente viene una imagen o algo por el estilo, sé perfectamente si va a ser un texto breve o va a ser una novela, si va a ser para un relato o una novela. Nunca me ha pasado, quizá también por este ánimo tan controlador que te digo que tengo, que un cuento se me haya estirado hacia una novela, nunca, o que lo que era una novela se haya quedado en un cuento. No me ha pasado nunca. Sé perfectamente el motivo dentro de estos segmentos que te contaba, la extensión que va a tener el segmento la tengo muy clara desde el principio. Estupendo. Ya un poco para ir terminando, que yo podría seguir bombardeándote con preguntas, interrogantes. Eh, Alguna vez te escuché
no sé si fue cuando conversamos la vez pasada, que terminas un proyecto de novela y ya estás empezando otra. eh, Eso me lleva a preguntarte, ¿estás encaminada en un proyecto nuevo? Sí, sí, seguramente te lo dije porque yo no sé si te lo dije, pero seguro que sí, porque claro, estaba de viaje, todas estas cosas, y comento muchas veces que la novela es como mi hogar, es como mi hogar portátil. Entonces, que muchas veces cuando estás en hoteles viajando, pues echas de menos a tu perro o echas de menos a tu familia. Está fatal que haya puesto al perro por delante de la familia. Pero echas de menos ciertas rutinas y lo comento mucho que, bueno, digamos que siempre hay unos personajes que me acompañan. Como en todas mis obras, siempre hay una casa, es como que me llevo la casa. Y si es verdad, termino una novela e inmediatamente empiezo la siguiente y luego puedo estar fácilmente 10 años escribiéndola sin ningún problema, porque entre tanto pues voy escribiendo poemas, traduciendo, estoy con impedimenta o escribiendo cuentos, ¿no? Entonces, la novela siempre está ahí, sí, ahora tengo una novela en marcha. Ahora, ¿cuándo vayamos a hablar tú y yo de la próxima novela? No lo sé. Ok, estaremos atentos igualmente. Eh, Muy bien. Gracias, Pilar. Siempre es un placer conversar contigo. Y amigos, Las Iras ya está en librerías en Lima, así que la pueden encontrar. Gracias nuevamente. Gracias.